a este tema y quiero saludar al doctor Gianni Prado, abogado, que está con nosotros desde Perú para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo en el programa. Buenas tardes, le saluda Priscila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, un gusto tenerlo en el programa. Cuéntenos, por favor, ¿cómo toman ustedes esta determinación de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de rechazar justamente esta investigación? Bueno, era algo que se esperaba, ¿no? Recuerdo hace una semana atrás, cuando en Bolivia se hizo la noticia de que se volvió a abrir el caso presentado por la Defensoría del Pueblo y el Comité contra la Tortura, que presentaron esa denuncia el año 2019 o 2020, no recuerdo. Bueno, hubo ahí en Bolivia, los medios de prensa, un tema mediático, ¿no? Sobre que se iba a abrir otra vez el caso y todo lo demás. Yo publiqué un mensaje en Twitter y dije de manera clara de que Bolivia no está capacitado para el Estado boliviano no está capacitado para hacer una investigación imparcial, transparente, ¿no? Y diligente del caso de Hotel Las Américas. Y no lo está, pues, obviamente no lo está. Eso era obviamente lo que se veía venir. Ha habido denuncias desde el año 2009 con relación a este tema y todas han sido rechazadas, ¿no? Entonces, no nos sorprende, ¿no? Mi decisión de presentar esto a la jurisdicción internacional el año 2009 evidentemente me ratifica y me confirma que solamente en la justicia internacional, o en este caso en la jurisdicción internacional, es que el tema se va a resolver y nada más, ¿no? Bueno, lo que nos dice es importante y muestra también lo que está pasando en el país. Según la Fiscalía, también dice que esto no ha terminado, que no es un cierre total, sino que se puede apelar esta determinación de parte de las partes. ¿Usted considera que esto es así o es una pérdida de tiempo? Bueno, no escuché las declaraciones de la Fiscalía, pero me imagino que se refiere a que se puede objetar, que debe Ujú, haber un rechazo de denuncia o de querella, ujú. y de acuerdo al procedimiento boliviano existe una objeción, ¿no? En un plazo de 5 días previa notificación, ¿no? Pero obviamente, esas simplemente son formalidades que el Estado boliviano pone como excusa para no investigar, ¿no? Ujú. La obligación internacional, la obligación clara del derecho internacional de los derechos humanos es la investigación de oficio y también lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo lo que la Fiscalía diga o autoridades fiscales o judiciales digan con relación para no investigar, simplemente se ratifica de que Bolivia es un estado que no está preparado para hacer una investigación diligente del caso Hotel Las Américas, ¿no? Porque, como te reitero, la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, establece que en estos casos las investigaciones tienen que ser de oficio. Ahora, en su conocimiento del caso, ahora, con esta nueva posición de la Fiscalía, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que se debería hacer o qué es lo que ya se está haciendo a nivel internacional con este caso? Bueno, a nosotros simplemente nos corresponde esperar a que la comisión, una vez cumplido el nuevo plazo, la comisión decida enviar el caso a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana se va a llevar evidentemente un juicio contra el Estado por violación de los artículos de la Convención, es decir, por violación a derechos humanos, y obviamente esperamos una sentencia que establezca la responsabilidad internacional del Estado boliviano por esas violaciones, ¿no? Básicamente esa sentencia que se va a emitir en la Corte Interamericana va a ser muy similar a lo que establece el informe de fondo, ¿no? Va a tener prácticamente un mismo alcance, un mismo contenido, digamos, ¿no? Ujú. Ahora, yo no sé si el Estado, con una sentencia de la Corte Interamericana, va a cumplirla o no va a cumplirla. En todo caso, yo vengo analizando otra situación de la jurisdicción internacional si el Estado se niega a seguir investigando, ¿no? Porque aquí ya se cumple el tema de la complementariedad, ¿no? Cuando el derecho interno se niega a investigar casos de violaciones a derechos humanos, ya las autoridades individuales pueden ser juzgadas ante un tribunal internacional, ¿no?
que en este caso no es ni la Comisión ni la Corte, sino es otro tribunal internacional en donde podrían ser juzgadas, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Esto en caso de que el Estado se niegue, a pesar de que haya un pronunciamiento de la Corte, se niegue a cumplir, hay una otra instancia entonces. En realidad no es una otra instancia, sino es un otro tribunal al Ay, que en realidad ujú, ya se puede acudir, ¿no? Pero ujú, evidentemente esperamos la buena fe del Estado, ¿no? ujú. Sobre todo las víctimas son las que esperan esa buena fe del Estado, ¿no? Yo te lo digo, mi criterio personal, yo creo que el Estado no va a investigar, Ujú. ni con sentencia de la Corte Interamericana. ¿Es el No es, no, Estado o es este gobierno? bueno, es que yo no puedo referirme a un gobierno en especial, ¿no? Porque ya sería entrar a temas de derecho interno o de política interna que a mí no me compete. Yo hablo del Estado boliviano en sí. Ujú. Y bueno, yo viví en Bolivia muchos años y más o menos desde el año 2006 hasta la fecha, la justicia eh, ha cambiado para peor en realidad, ¿no? Y, todo ese sistema judicial que se maneja allá en Bolivia no ha podido ser mejorado porque no solo no existe voluntad política, evidentemente, y tampoco existe esa voluntad bueno, del mismo gremio, ¿no? De abogados de cambiar el tema de la justicia interna, ¿no? Entonces es un tema ya interno de la sociedad que, bueno, la misma sociedad tiene que obviamente revisar, ¿no? Porque con anteriores gestiones igual la justicia ha seguido siendo lo mismo, ¿no? Es un tema eh, muy profundo para hablar, ¿no? Doctor, ¿usted sigue patrocinando a las mismas personas, a Tuasoy y Tadik? Sí, evidentemente yo presenté esa petición el año 2009 y el 2010 a nombre de ellos, también a nombre de Juan Carlos Guedes, Ujú. ¿no? En esta etapa de cumplimiento de fondo, ellos evidentemente están haciendo bueno, su respectiva de defensa ante la Comisión Interamericana. Y una vez que este caso se remita a la Corte, ¿no? Vamos a continuar obviamente hasta el final, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso, según su expertise? Yo estimo que, bueno, ojalá que la comisión, bueno, entre obviamente en razón y ya no le dé más plazo al Estado, ¿no? Pero eso ya depende de la Comisión Interamericana. Hay casos, bueno, estoy hablando de casos en otros países, o bueno, de otros países en donde la comisión en esta etapa de cumplimiento de fondo ha estado 5 años, 6 años, 7 años. Nosotros estamos por los 2 años, ¿no? Pero bueno, y yo estimo que ojalá no pase de este año para que el caso se remita a la Corte Interamericana. Ujú. Bueno, ¿qué dicen sus clientes? ¿Usted tuvo un contacto recientemente con ellos? Bueno, evidentemente ellos incluso también han hecho algunas declaraciones públicas, ¿no? Y obviamente lo único que ellos esperan es la jurisdicción internacional, la justicia internacional, que restablezca sus derechos humanos que han sido evidentemente violados desde el año 2009 y además siguen siendo revictimizados hasta la fecha, ¿no? ¿Qué le contaron? Si nos podría hacer un resumen de lo que le contaron a ustedes sus clientes, de lo que pasó, quién los llevó, para Eso recordar un es poco. de lo que les pasó, ¿en qué sentido? No le entiendo la pregunta. De lo que les sucedió, el momento del operativo, qué hacían ahí, para recordar un poco lo que pasó el 2009. A ver, eso está en los actos de la fiscalía. Evidentemente, yo lo tengo presente, ¿no? Todo ese tema, pero a nosotros, tanto como a ellos, nos produce una revictimización volver a recordar todos esos hechos, ¿no? Los hechos ya son concretos, son públicos y están establecidos en documentos judiciales y en las demandas que yo presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, volver a hablar de lo mismo simplemente es revictimizarlos a ellos y prefiero no hacerlo, por favor. Entiendo, claro que sí, doctor, entiendo. Bueno, solo queda esperar entonces a que se cumplan los plazos dados al Estado y luego continuar con esto que podría tener una finalización. ¿Nos reitera más o menos cuánto nos decía?
Yo espero aproximadamente hasta el siguiente año, que esto ya va a estar en la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana sí es ya un trámite mucho más expedito, mucho más rápido, ¿no? Ujú. Y bueno, o sea, a ver, simplemente lo último que me queda por decir es que el Estado puede rechazar todas las denuncias internas que ellos crean conveniente, ¿no? Pero este caso ya está en la jurisdicción internacional y se va a sancionar en la jurisdicción internacional al Estado en los tribunales de derechos humanos y posteriormente se va a sancionar a las personas individuales en otros tribunales internacionales. Eso téngalo por seguro, señorita periodista. Le agradezco mucho, doctor, por haber estado con nosotros. Estaremos en contacto para hacer el seguimiento también en torno a lo que sucedió y lo que sucederá y lo que muestra que nuestra justicia no ha logrado establecer como la verdad histórica de los hechos y que se ha tenido que acudir a instancias internacionales para poder conocer lo que realmente pasó en el Hotel Las Américas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.